vejamen, el manejo que le ha dado a la tala de árboles. Y sobre todo creo que se ha equivocado en la forma como se relaciona con la ciudadanía y como está, digamos, cerrado un poco al diálogo, a la crítica, a revisar las cosas cuando le plantean sugerencias para cambios. Un alcalde tiene que trabajar con la gente, tiene que estar con la gente, oyendo a la gente, teniendo en cuenta los conceptos de la gente y construyendo con la gente. Y creo que ahí ha fallado. Doctor Galán, quiero preguntarle finalmente, porque usted es el candidato de la centro derecha y usted habla de un gobierno convocante. ¿Eso incluiría una alianza con el Centro Democrático, con Cambio Radical? Mira, Alejandro, yo creo que la gente no está pensando en este momento y no quiere que la campaña sea una campaña de mecánica política y de alianzas, sino de ideas y de propuestas, que sea una competencia para ver quiénes presentamos mejores propuestas más viables, responsables, que se puedan hacer, y no cómo nos juntamos, cómo nos unimos para ver simplemente ganar por ganar. Pero la campaña irá a eso, ¿no? Evidentemente. Pues vamos a ver si hay coincidencias ideológicas y de manera de hacer política. Eso puede abrir la puerta a acercamientos y serán bienvenidos a acercarse. Pero quiero decir otra cosa. Yo no quiero plantear una campaña contra la izquierda ni contra la derecha. Yo quiero recoger ideas bienvenidas de la izquierda y de la derecha que sean buenas para Bogotá. Y yo creo que eso es lo que puede ayudar a que esta ciudad salga de la polarización en la que está y del pleito permanente en el que está. Hay que reconocer cosas que la izquierda ha hecho en Bogotá y que han sido muy importantes, así como que hay que reconocer cosas que ha hecho la derecha. Si no, vamos a quedar en ese pleito permanente y eso no va a llevar a soluciones, repito, que queremos implementar para la gente. Necesitamos una Bogotá para la gente. Ahí está, es Carlos Fernando Galán, quien ha lanzado hoy su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Doctor Galán, gracias por haber estado en Voces RCN y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. 7 de la noche, 20 minutos. Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Catalina Botero, que es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Doctora Botero, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación, saludo a tu audiencia y a mis compañeros de panel. También está aquí Darío Vargas Linares, que es consultor político y analista también. Doctor Vargas, gracias por acompañarnos también. Buenas noches a todos, incluidos mis colegas en la mesa. Buenas noches a Juan Carlos, buenas noches a Alejandro y a toda la gente que nos escucha en este momento. Se encuentra asimismo aquí José Miguel Santamaría, que es de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Doctor Santamaría, gracias por estar en Voces RCN. Bueno, no, muchas gracias Juan Carlos, otra vez tener el placer de estar acá. Me siento muy contento y un saludo muy especial a las personas del panel. Y en segundos llegará Sergio Araujo Castro, integrante del Centro Democrático. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el futuro de esas objeciones, las 6 que presentó, o las objeciones a 6 artículos que presentó el presidente de la República, Iván Duque, al proyecto de ley estatutaria de la JEP. Como todo el mundo sabe, eso fue a parar al Congreso de la República, era el trámite que debía seguirse. En la Cámara de Representantes fueron rechazadas las objeciones presidenciales y ahora esto pasará al Senado. En las últimas horas, el presidente del Senado y del Congreso, el doctor Ernesto Macías, entabló una acción de tutela contra esa votación que tuvo lugar en la Cámara. Vamos a ver qué pasa con eso. La pregunta es, ¿qué vendrá de aquí en adelante? ¿Qué podrá pasar en el Senado y qué ocurrirá finalmente con las objeciones? ¿Eso está hundido? ¿Se salvará? ¿Qué ocurrirá? Catalina Botero. Pues 3 cosas sobre ese tema, Juan Carlos. Lo primero es que lo que está pasando muestra las virtudes del Estatuto de la Oposición. Yo supongo que ese artículo le tiene que gustar hoy a todos los miembros de las distintas bancadas que saben que en un momento son gobierno pero que en otro momento pueden ser oposición, etcétera. ¿Cuál es a qué artículo me refiero? Al artículo 19, que establece que las bancadas de oposición declaradas en oposición tienen la posibilidad, tienen el derecho para determinar el orden del día de una plenaria durante 3 veces durante cada legislatura. Entonces, hay 3 días durante una legislatura que las bancadas de oposición pueden decir, este día se discuten estos temas. Y eso es lo que está pasando en este momento. Las bancadas de oposición le han dicho al presidente del Congreso, del Senado en este caso, nosotros en ejercicio de ese derecho, le exigimos que usted
ponga en el orden del día la discusión de las objeciones. Y eso es importante, estrena ese artículo del Estatuto de la Oposición, muestra el valor de ese artículo y la forma como ese estatuto desarrolló la idea de gobierno-oposición que estaba en la Constitución del 91 y no se había desarrollado suficientemente bien. Entonces, el presidente del Congreso está obligado a citar a la discusión de las objeciones presidenciales. Ahora, él ha interpuesto una acción de tutela. Sobre eso también, permítame decirle dos cosas. Yo creo que la tutela es improcedente. ¿Por qué es improcedente? Porque él sostiene, primero no sé cuál es el derecho fundamental, en realidad no lo veo vulnerado, pero suponiendo que exista una eventual vulneración de un derecho fundamental que es para lo que existe la tutela, él lo que dice es, mire, la Cámara no podía votar las objeciones presidenciales antes del Senado. Porque había salido el Senado, ¿no? Porque el Senado fue la Cámara de origen en la cual se discutieron las objeciones. Pues resulta que la Corte Constitucional ya aclaró eso. La Corte Constitucional ya dijo, mire, en materia de objeciones se pueden discutir en cualquiera de las dos cámaras. Así de claro. No importa en qué cámara se haya iniciado el proyecto que se objeta, se puede discutir en cualquiera de las dos cámaras, se puede discutir simultáneamente. Esa formalidad de discutirlo primero en la que empezó en el proyecto original no protege ningún valor sustantivo. Las formas por las formas no tienen sentido en un Estado social y democrático de derecho, pero además la Corte Constitucional también dijo que había que someter esas objeciones al trámite del fast track. Y en el fast track, pues las dos plenarias podían discutir simultáneamente, por lo tanto, esa tutela parece que tiene como único objeto seguir retrasando la discusión sobre las objeciones. José Miguel Santamaría. Bueno, Juan Carlos, acá teniendo esta calidad de abogados es complejo discutir el tema jurídico, pero a mí lo que sí me gustaría es como hacerle caer en cuenta de golpe a la opinión pública y a la misma JEP, en el sentido que existe de todas maneras un tema de la población que quiere ver esos cambios, y ellos no han querido ver esos cambios, y la JEP sigue generando una cantidad de contradicciones y una cantidad de temas que han hecho que la población no esté contenta con lo que está pasando, y eso ha hecho que en últimas están pasando todas estas cosas en el Congreso. A mí se me hace que, y yo siento lo mismo que dice la doctora Botero, en el sentido que uno pensaría que las objeciones están más caídas que vivas, pero pues falta esperar qué pasa. Darío Vargas Linares. Mire, estos días oí una teoría en Medellín que no me deja de gustar, y es que decía el interlocutor con el que hablé sobre el tema que este proceso de la JEP era una demostración un tanto desesperada, pero igualmente posible en términos políticos, del expresidente Uribe, para volver a poner el tema del referendo, el tema del sí, el sí contra el no, el tema de amigos y enemigos del proceso de paz que encabezó Santos, y que eso le permitía, y lo acaba de decir José Miguel con claridad, expresar la opinión de alguna gente que está en desacuerdo con la Justicia Especial para la Paz. Lo que me llama la atención de todo esto es que de todas maneras el tema volvió, no con la fuerza que yo creía, sobre todo porque evidentemente en la Cámara de Representantes el proceso se cayó muy fácilmente, el proceso de las opciones se cayó muy fácilmente, y yo entendí mal, y aquí afortunadamente está Catalina que nos ayuda con eso, la doctora Botero, que simplemente con que una Cámara negara el proyecto, las objeciones, era suficiente, porque es que la pregunta surge inmediatamente es, bueno, ¿y qué pasa si el Senado aprobara las objeciones? Para hacerlo en términos deportivos, ¿quién ganaría? Catalina Botero. Lo tienen que aprobar las dos, tienen que aprobar las dos para que luego, si uno no lo aprobó, o sea, ya están hundidas. Pero por eso es la tutela. Pues eso es lo que me parece. Por eso es la tutela. Exacto, es anular la votación de la Cámara para que primero el Senado vote, además votarlas de manera independiente y forzar una nueva votación en la Cámara. Luego refuerzo un poquito la teoría que comenté, de que aquí lo que se está buscando es más
una argumentación política y buscar de nuevo esa división que fue tan eficaz en términos políticos entre el sí y el no, entre el proceso y no el proceso. Me parece que ahí hay un valor que toca analizar y que sobre decir no estoy de acuerdo con él. Yo decía esta semana, qué pena, que de golpe, yo a veces pienso si hubiera sido mejor de golpe haber indultado a todos los guerrilleros y no haber creado la JEP, porque es que si uno ve que a todos los van a indultar, a todos los van a declarar inocentes y todo parece que va en ese camino, pues ¿para qué nos gastamos ese chichonerón de plata? Pero ¿no? yo creo que sí, ahí sí hay un error. Claro que es importante que hable el doctor Araujo en este tema, pero déjame solamente decir algo. No sería compatible con los estándares internacionales indultar a todas las personas que han cometido crímenes internacionales, atrocidades que deben ser juzgadas. La JEP ha empezado apenas el juzgamiento, la JEP lleva menos de un año de funcionamiento. Decir que van a declarar a la gente inocente no me parece razonable, o sea, no creo que haya una evidencia, creo que al contrario, lo que tiende es a que se declaren culpables y a la reconstrucción de la verdad. Las penas son penas muy bajitas comparadas con los crímenes cometidos, pero eso es lo que pasa en los procesos de justicia transicional, y ya la fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que eso se valía siempre y cuando las fueran eficaces. Entonces, viene todo el desafío de la JEP, que está apenas funcionando, pero no creo que haya todavía ninguna evidencia que permita pensar que se van a declarar inocentes. ¿Qué quiere decir ahí eficaces, doctora Catalina Botero? Ese es exactamente el desafío de la JEP. Lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional es: admito esa figura, admito que supera los estándares, que está bien con los estándares internacionales el diseño, pero lo que tenemos que asegurar es que la pena que se imponga dentro de los términos de la propia JEP, es decir, dentro de los términos de que no hay cárcel para los que digan la verdad, que hay una pena de hasta 20 años para los que mientan, esos términos, siempre y cuando las penas sean eficaces, fue la palabra que utilizó. Entonces el gran desafío de la JEP es diseñar penas eficaces. Y eso pues hasta que no lleguen al momento de tomar la decisión de poner la condena, pues no vamos a saber, y ojalá puedan llegar en algún momento a eso, porque como vamos mal. No por culpa de la JEP, entre otras. Claro. Ha llegado, decía Sergio Araujo. Doctor Araujo, gracias por estar aquí. ¿Qué va a pasar con esas objeciones ahora en el Senado? ¿Y qué va a pasar con esa tutela que interpuso el presidente del Congreso, el doctor Macías, por la votación en la Cámara? A ver si quizá eso se invalida, no sé cuál será el objeto. Pues Juan Carlos, primero que todo ofrezco excusas por haber llegado un poco tarde, y cuando uno llega tarde siempre encuentra la cosa iniciada y queda perdido, así que quedé medio perdido, pero básicamente tengo que confesar que yo no entiendo la razón del doctor Macías para interponer la tutela, tengo que confesarlo, pero yo sí creo que lo que tiene que probarse aquí realmente es lo que acaba de decir la doctora Catalina Botero, que la JEP debe producir algo que haga pensar que vale la pena su existencia, porque hasta el día de hoy la apariencia de la operatividad de la JEP es que lo único que está haciendo es dilatando tomar decisiones, algunas de las cuales son absolutamente ya inmanejables, como por ejemplo el hecho de que el Paisa y Iván Márquez se hayan evadido, como se dice en términos militares, y no aparezcan y no se presenten, es decir, no hay ni siquiera comparecencia, con lo cual la JEP está quedando muy mal, y más allá de llegar a las penas eficaces, que todavía estamos lejos de eso, lo que veo es que la JEP está dando palos de ciego y en cambio ha permitido que sucedan escándalos de todo tipo. Ahora, yo no estoy muy seguro, cuando uno tiene en el panel una persona como la doctora Catalina Botero, casi que esto no se vuelve un programa de debate sino de consulta, pero yo tengo que decir una cosa, y es que yo no estoy tan seguro que al votar solo una Cámara negativamente se hunda todo, porque hay una doble, y esto vuelvo y digo, esto es casi una consulta o una pregunta al aire. Vuelve uno a preguntarse si nos regimos por la ley quinta del Congreso o si apelamos a la jurisprudencia y al precedente jurisprudencial, que en este caso creo que no existe, y terminamos en un galimatías, porque hay que preguntarse qué pasa si eso que fue objetado y negado en una Cámara y de pronto aprobado en la otra, simplemente no queda dentro de la ley, o si en efecto el hecho de que una Cámara la haya votado en contra invalida la objeción en sí del presidente. Yo pensaría
que lo que pasa si una aprueba y la otra no, es que simplemente lo objetado no queda aprobado. Pero como digo, es lo que yo pensaría, y aquí creo que hay un vacío y habrá que llenarlo en algún momento con una respuesta de la Corte y de todo lo que sea la decisión que el Senado se tome cuando llegue el momento. Bueno, 7:33 PM, ya volvemos. Ya regresamos en Voces RCN. Llegó la nueva Practijarra de Mr. T, ideal para preparar el delicioso y refrescante Mr. T en polvo. Conseguirla es muy fácil. Solo reúne 4 empaques vacíos del nuevo Mr. T en polvo más 1.000 pesos y reclama tu Practijarra en los camiones de reparto de Postobón. A mí me encanta porque es más fácil de mezclar, tiene el tamaño ideal para preparar 2 litros y ahorra espacio en la nevera. ¿Y tú? ¿Qué esperas para conseguir tu Practijarra, Mr. T? Rinde de acuerdo a instrucciones de preparación. Promoción válida del 2 de abril de 2019 al 15 de mayo hasta agotar existencias. En todo el territorio nacional, con excepción de San Andrés, Puerto Berrío y el Banco Magdalena. Son 120.000 Practijarras disponibles. Usted escucha Voces RCN. 7:34 PM. En Venezuela, más de 200.000 armas habrían sido sustraídas de regimientos militares y policiales y estarían siendo utilizadas por grupos ilegales colombianos. Saúl Noriega nos cuenta, nuestro corresponsal desde Caracas. El director de la ONG de Derechos Humanos Fundarredes, Javier Tarazona, denunció ante la Fiscalía General de Venezuela la supuesta desaparición de 228.294 armas y municiones de guarniciones militares y cuerpos policiales venezolanos. Asegura que su denuncia está respaldada con una data que le hicieron llegar desde instituciones públicas que detallan el tipo, el serial y la marca de cada arma. Destaca además que grupos irregulares en la frontera y en otros estados venezolanos han mostrado un poder de fuego inusual en los últimos meses. El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la disidencia de la FARC, los grupos paramilitares como los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, tienen un arsenal de armas. ¿Acaso estas armas son las que hoy están siendo denunciadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que están siendo utilizadas por los grupos irregulares colombianos? No descarta que estas armas también hayan sido entregadas a los llamados colectivos, los grupos de choque del chavismo. Precisamente la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó un acuerdo para el desarme de civiles en Venezuela, con el que exigen a los cuerpos de seguridad combatirlos, como destacó el presidente del Parlamento y también presidente encargado del país, Juan Guaidó. Debe saber además las Fuerzas Armadas sobre todo, que permitir que actúen impunemente estas bandas, estos criminales, estos paramilitares, no exime su responsabilidad. Por el contrario, constituye delito de lesa humanidad. Guaidó aseguró que estos colectivos armados no los van a amedrentar y ratificó el llamado a marchar el próximo 1 de mayo. Desde Caracas, Saúl Noriega. RCN, 24 horas de contenido en vivo. Con Postobón vuelve la tapa paga, porque ahora las presentaciones familiares de Postobón, Colombiana, Pepsi, 7up e Pinto te dan 300 pesos en tu próxima compra de gaseosas Postobón. No esperes más, ven ya a tu tienda más cercana. Válido del 15 de marzo al 15 de junio de 2019 o hasta agotar existencias. Son 40 millones de tapas disponibles. Aplica para tapas marcadas con la promoción. Llegó Hit 1 litro para acompañar el almuerzo y al mejor precio. La caja de siempre ahora es más grande, con un sabor diferente para cada día de la semana. Hit es delicioso porque tiene fruta y es para compartir con toda la familia. Además solo cuesta 2.500 pesos. Sí, nuevo Hit 1 litro ahora por solo 2.500 pesos. Precio de venta sugerido al público. ¡A la carga, mis valientes! Para cada momento de diversión de tus hijos, Mr. T en sobre, que rinde 2 litros, es rico y refrescante. Nuevo Mr. T en sobre por solo 1.000 pesos. Mr. T en sobre tiene extracto natural de hojas de té. Precio de venta sugerido al público para la presentación en sobre de 20 gramos. Rinde de acuerdo a las instrucciones de preparación. RCN se identifica con tranquilidad. Mi hijo, mejor llamar al plomero. Tranquila, mamá, yo sé cómo hacerlo. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguro Bolívar. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Catalina Botero, que es decana de Derecho de la Universidad de los Andes, con Darío Vargas, que es consultor político y analista, con Sergio Araujo, miembro del Centro Democrático, y con José Miguel Santamaría de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Hay un debate jurídico con respecto al hecho de que hubiera sido despojado de su curul Antanas Mockus, el exalcalde de Bogotá. Recordemos que lo que falló la justicia tiene que ver con el hecho de que el doctor Mockus figura como representante legal, o figuraba como representante legal de Corpo Visionarios, una entidad que firmó contratos con el Estado dentro de los 6 meses anteriores a la elección del doctor Mockus, cosa que está prohibida por la ley. Es verdad que él era representante legal, pero él no firmó los contratos. Bien, el doctor Mockus aceptó inicialmente que se había quedado sin su escaño, un hombre que obtuvo más de 500.000 votos, además hay que decirlo, para llegar a la Cámara Alta colombiana. Bueno, ahora resulta que el doctor Mockus, por intermedio de su abogado, que es nada menos que el ex candidato presidencial y exministro y gran jurista, Humberto de la Calle, pues ha interpuesto una acción de tutela. Y lo que dice el doctor de la Calle, esto con el hecho de que le puedan devolver, restituir la curul al doctor Mockus, lo que dice Humberto de la Calle es que no hay ninguna prueba de que el senador Mockus hubiera incurrido en ninguna inhabilidad prevista en la Constitución, que para todo el mundo era claro, porque Mockus nunca firmó un contrato, que desde el año 2006 la representación legal de la contratación de Corpo Visionarios, pues la tenía el director ejecutivo de esa entidad, que se llama Henry Murrain. Y además dice lo siguiente el doctor de la Calle, y leo las declaraciones que dio: Antanas ni gestionó ni celebró contratos. A nadie se le hubiera ocurrido que el señor Mockus estaba firmando contratos cuando él era como el patriarca moral de Corpo Visionarios. De hecho, muchos de esos contratos fueron firmados con oficinas públicas de alto rango, cuyas oficinas jurídicas jamás pusieron en duda que la representación jurídica, y perdón por la repetición, la tenía Henry Murrain y no Mockus. Eso ha dicho de la Calle. Bien, ¿qué va a pasar con esta tutela? ¿Será que va a prosperar? ¿La van a fallar a favor? ¿O eso se va a hundir? Doctora Catalina Botero. Pues mire, Juan Carlos, 2 cosas que me parecen importantes. La primera es que es realmente complaciente ver que un líder político de la talla de Antanas Mockus, cuando recibe una sentencia tan complicada como esta, que es una sentencia de nulidad electoral, en lugar de acusar a las Cortes y decir que está siendo perseguido y que esto es una conspiración en su contra, y poner a miles de personas en Twitter a insultar a los jueces, lo que haga es decir: mire, yo respeto las instituciones, fui elegido por un número de personas, voy a acudir al ordenamiento jurídico, voy a usar los mecanismos que existen dentro de un ámbito institucional con un enorme respeto. Es que así es como todos deberíamos, o por lo menos los que no queremos llegar a la situación dramática de Venezuela que ustedes acaban de mencionar, pues creemos que hay que fortalecer las instituciones, y la manera es hacer eso. Entonces a mí eso de entrada me complace, porque creo que es un debate que se puede dar en términos jurídicos con una enorme altura. Hay 4 argumentos fundamentales de la tutela. Yo creo que hay 2 que se pueden debatir. Hay gente que está más o menos de acuerdo, pero me parece que hay 2 que son muy fuertes. El primer argumento es que todo el mundo, y probablemente no alcance en un tiempo tan corto, y usted me va a interrumpir, y mis compañeros de mesa pues se impacientarán, y usted me avisa cuando corto, pero hay un argumento que me parece clave, que es el de la segunda instancia. Todas las personas, por el derecho internacional, todas las personas tienen derecho a que cuando hay un juicio severo que les impone una restricción penal o la pérdida absoluta de derechos políticos, o por ejemplo, como en este caso, que se anula una elección, haya una segunda instancia con alguien que sea capaz de revisar todos los aspectos de la primera decisión para, digamos, revocarla si fuera el caso. Lo que está pasando en este momento en el Consejo de Estado es que se anula el derecho a la segunda instancia para revisar la anulación de la elección de Antanas Mockus. ¿Por qué? Porque una sala del Consejo de Estado, que es la sala de la pérdida de investidura, dijo: no se constituyó la causal de pérdida de investidura. Es cierto que él era el presidente, pero había delegado toda la responsabilidad penal, no gestionó ni celebró contratos. Eso lo dijo el Consejo de Estado en una primera instancia, y eso se apela para que la sala plena decida. Entre esa primera decisión y la apelación, que no se ha decidido por la sala plena, actúa lo que se llama la sección 5ª del Consejo de Estado.
No la sala penal, perdón, la sala de lo contencioso administrativo. En la mitad actúa aparece la sección quinta y dice, ay, sí se configuró la causal, hay nulidad electoral. Y según una norma jurídica que se está usando en el Consejo de Estado, esa decisión de la sección quinta sería obligatoria para la sala plena. Es decir, la sanción en virtud de la cual se pierde la curul no tendría apelación, porque la sala plena estaría obligada a seguir lo que dijo la sección quinta. Por lo tanto, no habría una segunda instancia. Por lo tanto, se viola el derecho internacional de los derechos humanos, se viola el artículo 29 de la Constitución, que dice que todo el mundo tiene derecho a una segunda instancia. Entonces, no le voy a explicar los otros argumentos que son más complicados y más debatibles, pero este en particular debía tener alarmados a todos los miembros del Congreso de la República que tramitaron una ley que garantizaba la segunda instancia en los procesos de pérdida de investidura. Tal y como se está tramitando este proceso de Mocus, quedaría anulada la segunda instancia en todos los casos en los cuales se intervenga una sección como la sección quinta y diga que sí se configuró la causal de inhabilidad. Entiendo que puede ser complicado para quienes no son abogados, pero lo que quiero decir con esto es anula la segunda instancia, que es un derecho constitucional de los congresistas. Sí, simplemente lo que está diciendo usted es que según el derecho internacional, pues el derecho universal, pues por ponerle otro nombre, lo cierto del caso es que cualquier persona, cuando es objeto de un fallo adverso, pues tiene derecho, debería tener derecho a una segunda instancia, es decir, a otro tribunal, a otro juez, para poder impugnar ese primer fallo, y en este caso esa posibilidad no existe. Exacto. Ese es en resumidas cuentas el asunto, ¿no es verdad? Muchas gracias por la traducción. ¿Y ahora qué decimos nosotros? No, ahora nada. Ahora hablemos de las pensiones. A ver, doctor Sergio Araújo, ¿usted cree que ese argumento, bueno, es un argumento sólido, pero ¿usted cree que eso prosperará, es decir, que esa tutela prosperará? Mire, de lo que acaba de decir la doctora Catalina, a mí me parece que lo más importante es resaltar el inmenso valor que tiene que en un país como Colombia, donde todo lo ponemos en duda, el doctor Mocus, en efecto, y yo también lo aplaudo, haya salido rápidamente a decir que acata plenamente, sin ningún escándalo adicional, lo que fue el fallo que le despojó de la investidura. Pero sobre eso hay que decir varias cosas. Lo primero es que en Colombia la representación legal en una sociedad es intuito personae, es decir, uno puede delegar la función, pero no la responsabilidad. Y el doctor Mocus era el representante legal de corpovisionarios, y el verbo gestionar o no gestionar no puede ser el que lo exima de la responsabilidad que él adquirió cuando asumió la representación legal. Uno, la función la puede delegar, pero la responsabilidad es absolutamente imposible. Imagínese usted, si eso fuera así, haría carrera entonces que en todas las alcaldías y los institutos y todas las entidades nacionales todo el mundo delegaría la función de ordenación del gasto, y entonces se robarían la plata con cualquier chofer que pusieran o cualquier secretaria o cualquier persona que, sin saber la inmensa responsabilidad que le están endilgando, recibiera la función de firmar como ordenador del gasto contratos y todo eso. Y el día de mañana, cuando los alcaldes corruptos del país, que los hay, o los gobernadores o los secretarios o ministros o viceministros fueran investigados, entonces sería una persona que no ha entendido el alcance de sus responsabilidades el que iría preso, y no el verdadero ordenador del gasto o el verdadero representante legal. Es decir, a mí me parecería gravísimo que llegáramos a la conclusión de que el doctor Mocus fuera exonerado de la pérdida de su curul porque aquí entendiéramos de una manera distinta a como lo entendió el fallo. Yo creo que el fallo fue absolutamente correcto, y en ese sentido creo que apelar, yo creo que el doctor Humberto de la Calle tiene clarísimo esto que yo acabo de decir, pero apelar es un acto de propaganda, porque el doctor Mocus es un gran propagandista político, y Humberto de la Calle sí que le caería bien un triunfo, y no me extrañaría que decidieran optar en el Consejo de Estado por devolverle la curul, porque eso es políticamente correcto en Colombia, porque Mocus es una figura que la gente lo quiere, incluso quienes no estamos de acuerdo con él no hemos tenido más remedio en la vida que respetarlo y que aplaudir actitudes ejemplarizantes y ejemplares de él. Y creo que él es simbólico y es una persona que goza de la simpatía incluso de sus adversarios políticos. Yo realmente consideraría una terrible pérdida para la respetabilidad institucional del país
que al doctor Mockus se le devolviera la curul después de que la Cámara de Comercio de Bogotá certificara que el día que se firmaron los contratos, y yo sí no me refiero en nada al verbo gestionar, porque eso de gestionar o no gestionar a mí me parece increíble incluso que aparezca en una norma, pero me parecería terrible que después de que la Cámara de Comercio certifica que él es el representante legal de la sociedad, se acogiera a la tesis de que él delegó la representación legal porque él era simplemente el gran patriarca y que el otro era el representante jurídico. La figura de representante jurídico no existe sino cuando se le entrega a un abogado un poder para que trabaje en un proceso, y este no es el caso. El representante legal de una sociedad, de una empresa, de cualquier entidad identificada con un NIT, es quien responde por todo lo que allí sucede, así como el gobernador es el que responde por todo lo que pase en la ejecución del gasto que tenga a su cargo, así delegue la función de firmar en otras personas. Así que yo sí creo que sería nefasto que pasara lo que todo el mundo que simpatiza con el doctor Mockus está esperando. Yo creo que la simpatía personal con Mockus es una, y lo que pasó aquí con el fallo tiene que ver con la respetabilidad institucional del país. Ahora, hay que recordar que el doctor Mockus lo que está peleando es recuperar la credencial, porque la credencial hoy está perdida, y se recupera en el caso de que haya en segunda instancia un fallo distinto al que hubo en primera instancia. Yo no estoy de acuerdo con que el hecho de que ese fallo le haya validado lo que era lógico, porque es que el doctor Mockus no debe haberse podido ni inscribir, vaya a interrumpir el efecto que tiene en la segunda instancia de la sala que estudia pérdida de investidura. Yo creo que en cambio sí se crea un precedente, porque está claro que el representante legal es quien tiene que responder, y que eso básicamente en derecho, y no porque la norma interrumpa al otro, es lo que garantiza que no deba suceder. Darío Vargas, ¿cree que usted que tiene razón en esa acción de tutela el doctor de la calle y el doctor Mockus? ¿Están ellos yo creo que obviamente si prospera, si fallan a favor de la tutela, como dice Sergio Araújo, se sentaría un precedente nefasto, que son palabras de él? Obviamente se está recurriendo a mecanismos legales, se está recurriendo a lo que contempla la Constitución y las normas. No sé si, Catalina, si eso se puede decir, o estoy repitiendo, Constitución y las normas. Sin embargo, yo sí tengo una opinión que curiosamente, lo digo por segunda vez, el otro la dije fuera del aire, me acerca a Sergio Araújo. A mí me simpatiza mucho lo que ha hecho Antanas Mockus en la política colombiana. Definitivamente no solo ha sido un aire fresco el que ha traído y ha obligado a una reflexión sobre muchos de los temas que nos atañen, desde luego en particular la corrupción. Sin embargo, aquí sí me parece, y estoy pensando en términos, llamémoslo económicos, a diferencia de Sergio, no creo que sea un problema de representatividad legal, sino finalmente el Corpovisionarios, todos sabemos que era una entidad mockusiana con Mockus a la cabeza, y sí creo que es difícil desligar, aún así sea por su imagen de patriarca limpio y sano, y él mismo lo dice, yo no creo haber cometido ningún error. Yo sí creo que hubo un error al contratar en su momento con la gobernación de Cundinamarca. Sí creo que hubo no ni siquiera voy a hablar de laxitud, pero sí hubo una omisión que me parece que debe ser tenida en cuenta. Estoy insisto, dando un punto de vista que se acerca mucho a eso que en derecho, y perdónenme que me meto en el terreno del toro, pero en derecho se llama el último beneficiario. ¿A quién beneficia finalmente un contrato? ¿A quién beneficia en última instancia una adjudicación? Y me preocupa que aquí sí definitivamente Antanas tenía esa posibilidad. Y vuelvo y repito, y quiero ser insistente en eso, me parece que voy yendo un poquito más, inclusive más allá de lo que dice Sergio, Antanas ha sido muy sano para la democracia colombiana, ha sido muy loable, sus tareas han sido muy significativas, las campañas que ha realizado, en las múltiples actividades que ha realizado, desde la bajada de los pantalones
en la Universidad Nacional, todo su recorrido político ha significado poner en contradicción muchas de las cosas que para muchos es evidente y clara, y él las hace caer en cuenta con su actitud y con sus campañas. Yo quiero aprovechar para hacer un paréntesis, si me lo permite, antes de que hablen mis compañeros. Miren, aquí hay una realidad democrática que son los 500.000 votos del doctor Mockus. En la antigua Grecia eso lo habría exculpado de todo, pero en el sistema institucional colombiano los 500.000 votos son impresionantes, pero no lo exculpan. La realidad legal es que se equivocó, y yo creo que el mayor ejemplo de esa corrección simbólica que ha caracterizado a Mockus y a sus seguidores sería que él mismo en algún momento reconociera que se equivocó. Ese sería el mayor ejemplo y el mayor legado que podría dejar este paso de Antanas Mockus por el Congreso. Y en esa medida, permíteme, José Miguel, en esa medida creo que la tutela, que por lo que acaba de expresar la doctora Botero tiene validez constitucional y jurídica, es una sorpresa. José Miguel Santamaría. Sí, mire, yo fui representante legal de una entidad financiera durante 25 años. Éramos 15 representantes legales y todos sabíamos que cualquiera de los 500 personas que trabajaban en esa entidad hacían un negocio que no estaba bien hecho y sabíamos que teníamos que responder. Porque éramos los representantes legales y yo creo que así funciona la ley. Entiendo que bajo una tutela puede haber unas consideraciones donde puedan de golpe echar para atrás eso, pero yo lo que pienso es que él hizo mal, él no se debió haber presentado, él debió haber sabido que tenía eso y yo tampoco considero que sea tan faro moral así. A mí una persona que pele el trasero no se me hace que sea una persona mucho que... No, yo dije simbólico, no faro moral. Que me cambia a mí la vida. Yo dije simbólico, no faro moral. No, yo pienso muy diferente y lo escribí en un artículo y salió en un artículo en 5 partes diciendo que yo sí no considero que sea tan faro moral, pero lo que sí es cierto es que la representación legal es la representación legal y así debe funcionar. Eso es absolutamente... Yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, sobre si es o no faro moral, pues no hay la menor duda yo creo que ninguna persona que se refiera a Antanas Mockus sobre su rectitud en materia, digamos, de ética política. Uno puede estar o no de acuerdo con esos actos simbólicos, pero nadie puede decir que ese señor nunca ha cometido siquiera un delito, digamos, o una falta disciplinaria. Mockus es una persona que cambió la cultura política de una ciudad en una administración. Eso es exótico. Simplemente a partir de simbolismos. Entonces sí, a mí hay ciertas cosas simbólicas de Mockus que tampoco son de mi agrado, digamos, pero lo hace de una manera tal que logra transformaciones culturales que creo que son buenas y son sanas y son oxigenantes para la democracia. Pero sobre eso podemos discutir más o menos. ¿Por qué si hay un problema con la segunda instancia? Porque la ley que crea la segunda instancia, la pérdida de investidura, dice que el primer fallo, y en este caso lo que está diciendo el Consejo de Estado es que el primer fallo que queda en firme es el de la sección quinta, es decir, el que anula la curul, hace tránsito a cosa juzgada y vincula el siguiente fallo. Entonces, si el siguiente fallo es la apelación de la pérdida de investidura, no pueden decir que no se configuró la causal de pérdida de investidura porque ya el primer fallo hizo tránsito a cosa juzgada, ¿no? Es decir, yo entiendo el argumento y estoy de acuerdo. Lo que no creo es que eso esté castrando no hay derecho a segunda instancia. Olvídate del caso de Mockus. En cualquier otro caso en donde en pérdida de investidura digan ese congresista no configuró la causal y la sección quinta del Consejo de Estado diga si hay configuración de la causal, en la apelación o al revés, que en la primera instancia de la pérdida de investidura digan hay configuración de la causal y en la sección quinta digan hay configuración de la causal. Cuando apeles, ya esa apelación no tiene sentido. Ya no es congresista. Ya no es y la sala de lo contencioso administrativo no podría revocar la pérdida de investidura, porque por lo tanto no tienes derecho. Claro, yo con lo que no estoy de acuerdo es que eso le esté quitando ningún derecho, porque es que en efecto porque tiene no era derecho a la congresista. segunda instancia. No, yo lo que creo es que tienes, pero independientemente de esa discusión que me parece que tendría es importante, derecho a la segunda instancia. Me gustaría pensar si nosotros hubiéramos tenido esta discusión, si no hubiera sido Mockus, si no hubiera sido una fundación por allá en algún departamento lejano, ¿no es cierto? Con otro senador
Y si estaríamos acá peleando para que el otro senador volviera porque tenía unos contraticos. Déjame decirte los argumentos que son importantes. Primero, lo de segunda instancia, yo creo que hay que defenderlo para Mockus y para cualquier persona. No importa el crimen que haya cometido o del cual haya sido acusado. Me encanta oír a la doctora Catalina Otero diciendo eso, porque mire, aquí se ha luchado mucho por el derecho a la segunda instancia. Y hay una cantidad de gente condenada en Colombia que no tuvo segunda instancia. Tiene toda la razón. Y yo creo que eso es una violación de la Convención Americana, y se lo he dicho a algunas de las personas. Eso es una violación absoluta de la Convención Americana, eso sí no hay ninguna duda. Por eso hay una reforma constitucional que lamentablemente solamente es a futuro, pero que yo creo que debería incorporarse de alguna forma pero para aquí resolver pero aquí nuestro sistema defiende el bloque de constitucionalidad para unas cosas, para otras dicen que no, se atreven a decir que sí, pero no retroactivamente, y todo tipo de exabruptos. Para todas las personas condenadas por cualquier delito. Yo también. No importa la gravedad del delito, porque creo que es un derecho que alguien revise que cuando uno lo condena. Pero déjame decir una segunda cosa, que es lo que es que tiene que ver con los contraticos. Es cierto que se corre un riesgo si se hace la interpretación más restrictiva de las inhabilidades, pero la verdad es que es un principio general del derecho, también como el de la segunda instancia, la interpretación restrictiva de las inhabilidades. ¿Qué dijo el propio Consejo de Estado? Sobre esta base es que Mockus operaba. Mockus delega la representación, hay un problema de cuándo se hace público, pero Mockus delega la representación legal y él se queda como presidente delegando la representación legal de la gestión. Mire lo que dice el Consejo de Estado, en una sentencia de sala plena, dice: no basta señalar que determinada persona se desempeñó como representante legal de una sociedad que celebró contrato con una entidad pública para que se configure la causal de inhabilidad, sino que debe demostrarse cuáles fueron concretamente las actividades realizadas para el logro del negocio, bla, 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 bla. Sobre esta base operaron. Es una pirueta de interpretación bien compleja, ¿no? Pero eso de decir que no basta parecer, sino que hay que ser. Pero es una sentencia del 2008, y sobre esta base se podía... Impresionante. Hay una pregunta que yo hago. Es de buena fe operar sobre la base de la jurisprudencia. Y yo creo que es de buena fe defender los derechos políticos a través de los mecanismos institucionales, que es lo que Mockus está haciendo. Pero como en Colombia la jurisprudencia que vale no siempre es la última, hay jurisprudencia de otros años que dicen que la Cámara de Comercio es la que certifica que la persona sí es o no es el representante legal. Pero no basta con que sea, ni siquiera basta con que sea representante legal, tiene que haber gestionado ese contrato. Es que ese es el verbito que a mí no me acomoda, porque es que eso de gestionar sí que es bien subjetivo, ¿no? Catalina, tengo una pregunta adicional sobre la segunda instancia. En algunos casos, en particular los actuados por la Superintendencia de Industria y Comercio, y creo que la Superfinanciera también, las decisiones que toma el superintendente no tienen segunda instancia, sino dentro del mismo. Se aplica el derecho a la segunda instancia básicamente a casos de sanciones penales o de la gravedad de sanciones penales, como la pérdida de derechos políticos o como la pérdida de una curul. Listo. Entonces, o sea, en este caso de Catalina, le voy a decir una cosa y a todos los compañeros. El primer caso de pérdida de investidura fallado en Colombia fue exactamente igual al del doctor Mockus. Y la jurisprudencia que quedó fue exactamente la contraria a lo que está diciendo esa de 2008. La primera persona que en Colombia perdió la investidura, la perdió porque ya no era representante legal, pero en la Cámara de Comercio no lo radicaron a pesar de que tenía el recibido de la renuncia desde una fecha anterior. Y sin embargo, se dijo que era lo que la Cámara de Comercio dijera. ¿Quién era? Hay que buscar en los libros, pero se lo garantizo. Vamos a buscar. Yo lo que creo es que si él le gusta dar ejemplos, ¿cierto? Pues este sería el mejor ejemplo. Este es el momento del ejemplo. Decir, porque el ejemplo no es en la victoria, sino en las derrotas. Sí, oiga, el ejemplo fue: nos equivocamos. Pero es que no y tomen la plata de vuelta de los votos, los 3.000 millones o 2.800, gobierno, que usted me devolvió, ¿cierto? Que usted me entregó de reposición de votos, ¿cierto? Y sí, me equivoqué. Lo que pasa es que no cree que se equivocó, porque había una jurisprudencia que le permitía una interpretación restrictiva de esa causal, de esa inhabilidad constitucional, que dice que si él no gestionó el contrato, pues no estaba en curso la inhabilidad. Mire, claro, y él no gestionó el contrato. Doctora Botero, pero sí, el principio de la doble instancia del que habla usted es perfectamente válido, está consagrado en el derecho internacional, pero seamos realistas, todos los políticos en Colombia, y entonces ahí sí habría que hacer la excepción del doctor Mockus, todos, y los abogados y los ingenieros saben, por ejemplo, que si los nombran ministros y tienen acciones en una compañía constructora o en un despacho de abogados, el caso del doctor Humberto de la Calle, por ponerlo, y que es el abogado del doctor Mockus, él sabe perfectamente, cualquier persona sabe que si va a estar en el gobierno, pues tiene que vender las acciones de
la bufete de abogados donde está, o las acciones de una compañía donde está, etcétera, etcétera, para no incurrir para no tener ningún problema. Ahora, la pregunta es ¿por qué el doctor Mocus no sabía eso? Es probable que no lo supiera, pero entonces ahí no funcionaría, doctora Botero, ese principio jurídico que dice que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, es decir, no, porque no hay ignorancia de la ley, lo que hay es una interpretación restrictiva de una inhabilidad. Las inhabilidades dicen uno qué no puede hacer o sea, que si uno quiere ser elegido, hay cosas que no puede hacer. Sí. Esas cosas que uno no puede hacer, o sea, que el derecho prohíbe para que una persona pueda ser elegido, deben ser interpretadas de manera restrictiva. La Constitución expresamente dice, no puede ser elegido quien gestionó o celebró contratos con el Estado 6 meses antes de la elección. Él lo que dice es, yo delegué la representación legal, mi presencia en ese sentido era simbólica, yo ni gestioné ni celebré contratos con el Estado 6 meses antes de la elección. Me parece una interpretación legítima, de buena fe, que utiliza un principio general del derecho, que es el principio de interpretación restrictiva de las inhabilidades. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. 8 de la noche, 4 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. 8 de la noche, 4 minutos. Esta era una actualización de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Una emergencia en Medellín por el desbordamiento de la quebrada Santa Elena. Ana María Londoño. Sebastián, las lluvias que iniciaron hacia las 3 de la tarde de este martes y que se focalizaron en el oriente de Medellín provocaron el desbordamiento de la quebrada Santa Elena, que causó afectaciones en la vía pública de la centralidad y en algunas viviendas de este corregimiento de la capital antioqueña. Según el reporte del Departamento de Gestión del Riesgo, no hay personas lesionadas por las fuertes corrientes del afluente hídrico que invadieron las vías de acceso al sector y causaron gran susto entre los habitantes. Camilo Zapata Wills, director del DAGRED, indicó que algunas familias perdieron sus enseres por el desbordamiento de la cuenca de Santa Elena. Explicó que se está adelantando el censo de afectados para determinar la cuantía de estos daños. Gracias, Ana María. En otras noticias se desata una discusión en el Congreso por los posibles colados en las listas de las FARC. Ángelo Campo. Sí, Sebastián, y se inició cuando la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático denunció que durante los debates de los actos legislativos y proyectos de ley para la implementación de los acuerdos de paz, en el pasado un congresista habría metido un narcomico que permitía que narcotraficantes pudieran hacer parte de las listas de los miembros de la guerrilla de FARC, de las guerrillas de FARC, que se sometiera a la Jurisdicción Especial para la Paz. El senador Roy Barreras rechazó esa afirmación, catalogándolo de peligrosa, y explicó que todas las partes que estuvieron en la negociación en La Habana, incluyendo los países garantes, no quisieron meter los terceros a la JED para incluir narcotraficantes, sino para que agentes del Estado y militares digan la verdad y no sean extraditados y se lleven esa verdad a otro país. Gracias, Ángel. En otras noticias fue presentado un libro escrito por víctimas y actores del conflicto armado en Colombia. Francisco Cifuentes. Sebastián, muy buenas noches. Así es, hace pocos minutos se realizó la presentación aquí en el Centro de Memoria Histórica del libro que escribieron 13 víctimas y actores del conflicto armado. Presentaron precisamente Almas que escriben. Los escritores de cada uno de los relatos expone el dolor y cómo la violencia no les ha impedido la reconstrucción de su vida y su proyecto de vida también. Frente a la elaboración de las almas que escriben, sus autores señalaron que les fue difícil recordar las situaciones por las que tuvieron que vivir por culpa del conflicto armado. Mañana inicia en Colombia el encuentro de robótica más importante del país para universidades y colegios. Cindy Balbuena. Desde mañana y hasta el próximo 26 de abril se llevará a cabo el encuentro más importante de robótica para colegios y universidades. Según la Universidad Cooperativa de Colombia, estará representada por 40 personas entre estudiantes y egresados. Este torneo hace parte de la Asociación Red Universitaria Bogotá Robot, que agrupa 6 universidades y en donde se espera la participación de Argentina, Japón, Chile, México, Ecuador, Rumania, Perú y Honduras. El evento será en la Uniagraria, en la calle 170, número 54 a 10, y la entrada será libre en Bogotá. ¿Qué pasa en el mundo digital?
A esta hora en el mundo digital los invitamos a que ingresen a nuestra página www.rcnradio.com, donde podrán leer nuestra nota sobre las pruebas que presentó Gustavo Petro ante la Corte por abuso de la fuerza en la Operación Orión, y también nuestra nota sobre la historia no recordada del río Bogotá. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Porque no hay nada mejor que estrenar maquinaria. El Banco Agrario presenta la hora. 8 de la noche, 8 minutos. Uy, don Fermín, llegó la hora de cambiar ese tractor viejo. Pues qué más quisiera yo, don Jacinto, pero están muy caros. ¿Y por qué no aprovecha el crédito para maquinaria agrícola que le ofrece el Banco Agrario? Mire que le dan una tasa de interés preferencial y hasta un año de gracia para comenzar a pagar. ¿Sabe que sí? Me voy ya para el Banco Agrario. En el Banco Agrario de Colombia apoyamos el desarrollo del campo. Por eso le ofrecemos el crédito para maquinaria agrícola con tasas desde DTF más 2 puntos efectivo anual. Pregunte por él en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Usted escucha Voces RCN. En minutos, la 12. Fútbol con mucha cancha. Con Luis Alfredo Céspedes. Seguimos en Voces RCN con Catalina Botero y Sergio Araujo, y también con José Miguel Santamaría y Darío Vargas. El expresidente Ernesto Samper habló en este programa hace un rato y se refirió a muchos asuntos de política internacional y también de política nacional. Y al terminar la entrevista le preguntamos que él, que además de dirigente político es analista y opinador, que él cómo le tomaba el pulso al país hoy día, que cómo veía la sociedad colombiana, que qué lectura le daba lo que estaba haciendo el gobierno, que cómo le parecía la situación económica. En materia política, esto fue lo que dijo Samper. Yo pienso que el país está viviendo una muy peligrosa polarización. Creo que el presidente, superado el tema de la JEP, y no nos vamos a meter en eso, debería honrar la propuesta que hizo en su discurso de posesión de que buscaría un acuerdo nacional de reconciliación, y me parece que ese acuerdo no tiene que ver solamente con la lucha contra la corrupción, en lo cual estamos todos de acuerdo, sino en despolarizar la guerra que se ha creado alrededor de la salida política al conflicto armado, en sostener los acuerdos de paz suscritos con La Habana, en darle una segunda oportunidad a los acuerdos del ELN, en cumplir los compromisos que hicieron del posconflicto con la ayuda de todos. Creo que eso sería lo que despolarizaría el país. Ahí está, eso dice Ernesto Samper, que el presidente Iván Duque debe buscar un gran acuerdo nacional de reconciliación para despolarizar el país. En muchos lugares, oye uno, y en este programa, a muchas personas que dicen que el presidente de la República, Iván Duque, debería cambiar la fórmula, debería nombrar, hacer acuerdos con algunos otros partidos en Colombia y nombrar 3 o 4 ministros que sean representativos de esas fuerzas políticas. Entre otras cosas, hay quienes dicen que ese puede terminar siendo el resultado del almuerzo que van a tener el propio Duque con César Gaviria, expresidente y jefe del Partido Liberal. ¿Debería Duque dar un timonazo así? ¿Es eso posible? Darío Vargas. Y yo voy a salirme un poquito de la norma de este país, diciendo que a mí la polarización no me parece mala. Yo creo que este país necesita precisamente es que dentro de una, y déjeme agregar el adjetivo, sana polarización, discutamos los temas, hablemos de los temas. Yo sí considero que es mucho mejor echar baba que echar bala. Este país necesita hablar sobre sus temas, hablar sobre sus conflictos, y obviamente la política moderna implica que hay más o menos 2 sectores, un sector del sí y un sector del no, y no lo quiero poner únicamente en términos del referendo sobre los acuerdos de paz. Estoy simplemente diciendo que debemos tener tranquilidad en que haya desacuerdo, debemos tener tranquilidad en que no opinemos todos. Voy a ser absolutamente nepotista y voy a citar a mi mujer que dice: no leas todo lo que piensas. Yo sí creo que uno tiene que abrirse a nuevas formas de ver las cosas, y que no son necesariamente las de uno. A uno muchas veces le molesta la exagerada
posición sobre un tema u otro. Y sin embargo creo que eso es lo que hace una democracia. Desde luego, para nosotros la polarización en los 50 significaba la muerte, en el siglo pasado significó también apoyar o no apoyar a la guerrilla, o sea, estar de acuerdo o en desacuerdo con los muchísimos errores criminales que cometió la guerrilla, y yo considero que precisamente lo que hace falta es abrir las ventanas, abrir las puertas para que tengamos una discusión sobre los temas, para que lleguemos a conclusiones producto del debate, de la emulación de ideas. ¿Cuándo lograremos hacer eso en tiempos de redes sociales y en tiempos de polarización? Pues no lo sabría muy bien, pero sí creo que tenemos que hacer una reflexión que signifique también acción sobre los temas que afortunadamente nos dividen. Y me preocupa que volvamos otra vez a las viejas fórmulas frente nacionalistas, a que hagamos un acuerdo de gobernabilidad y que hagamos un acuerdo en donde los representantes de un partido, inclusive congresistas, vuelvan a ser ministros, cuando lo que necesitamos es precisamente airear el debate, darle oportunidad a mucha más gente que habla. Eso no excusa para nada ni las agresiones verbales, ni las amenazas, ni en algunos momentos sentimos que ya la agresión está a punto de ocurrir. Considero que si uno tiene, y ese creo que es el primer deber de muchos de nosotros en Colombia, que si uno tiene puntos de vista distintos, si hay que hacer un elogio de la diferencia, yo soy el primero en hacerlo. Claro. Pero si usted fuera asesor del presidente de la República y se da cuenta de que en los sondeos, en las encuestas no está bien, que está en alrededor del 30%, un poco entre el 30 y el 40%, y que en el Congreso está en minoría, ¿qué le sugeriría? Porque hay presidentes que pueden gobernar o con la opinión pública o con el Congreso, pero con los dos en contra, como pasa en muchísimas ocasiones, y a veces por unos meses no es tan fácil. ¿Qué le sugeriría a usted entonces? Sí. Que continúe con esta fórmula y que no vuelva con esas viejas fórmulas, como dice usted, del Frente Nacional. En estos días le decía a un colega consultor mío de los Estados Unidos, le decía, es evidente que como están las cosas, el gobierno no puede pasar nada, por lo menos en la Cámara de Representantes. En el Senado puede que organice ahí unas cosas y se logre algo, pero yo creo que el gobierno sí tiene que tomar una decisión en materia política para asegurar que parte de su agenda, ojalá la mayoría, dependiendo de lo que uno piense, pues, pero que tenga la posibilidad de pasar cosas en el Congreso, porque si estamos ante el riesgo de que el gobierno va a pasar en blanco, se puede caer hasta el Plan Nacional de Desarrollo, con eso lo digo todo. Bueno, Catalina Botero. Pues primero me extraña que una persona como el expresidente Samper se preocupe por la polarización cuando él estaba en una entidad como UNASUR, mientras los presidentes de Venezuela, Ecuador y otros países utilizaron la polarización no para generar mayor debate y controversia, sino para generar una hegemonía y excluir al que pensaba distinto de la arena política. Y todo eso conestado desde UNASUR por el expresidente Samper. Entonces, pues me parece bien que recapitule y entienda las dificultades de la polarización. Yo entiendo que que la discusión es buena. La diferencia en Colombia y otros países europeos es, y alguien decía esto que a mí me parece muy inteligente, era en Colombia, como no sabemos hablar por un choque de vehículos, la gente se pega un navajazo o se pega un tiro, porque no sabemos discutir, mientras en otros países se gritan, pero no pasan a la violencia porque han desarrollado esa virtud, digamos, de la deliberación y entienden que el otro no es el enemigo. ¿Cuál es el problema de la polarización para mí? Es que en este contexto de polarización, los que no estamos de acuerdo con la polarización, no la entendemos como esa controversia álgida, sino la entendemos como la exclusión del otro, como
legítimo contradictor. La polarización es usted es el otro y usted casi que ni siquiera tiene derecho a hablar. O sea, mira lo que pasa en las redes sociales, claro. No sé, ataca a Petro y verás lo que te pasa en las redes sociales. En la descalificación de los argumentos. Sí. No de los argumentos, de la persona. ¿Cómo es que se llama? Ad hominem. Exactamente. Ad hominem. Es exactamente la falacia en donde tú, en lugar de enfrentar los argumentos, lo que haces es que destrozas a la persona. Y eso pasa en la izquierda, en la derecha, bueno. Y ese es el tipo de polarización que es muy dañino. Y yo en eso sí coincido con el expresidente Samper. Y me parece que si no superamos eso, ni al gobierno le va a ir bien, ni al país le va a ir bien, ni vamos a poder discutir leyes que nos importan a todos como el plan de desarrollo. Entonces yo sí creo que debería haber unos acuerdos mínimos, básicos, o por lo menos discutir sobre argumentos y no descalificar al otro. Pero ¿y eso cómo se hace? Porque es que eso en política, eso programático, eso nunca funciona. Eso pues mire, Juan Carlos, en la Asamblea Nacional Constituyente estaban sentados una persona que había pertenecido a un movimiento que había secuestrado a la persona que había sido secuestrada, que era Álvaro Gómez Hurtado. Y el Navarro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa, que era el representante de la clase política tradicional que no había permitido hacer una constitución porque ese Congreso, cada vez que se trataba de hacer algo, era capturado por las mafias. La constitución fue en contra de un Congreso capturado por las mafias y Horacio Serpa era el representante de eso. Entonces estaba él, estaba de Navarro y está Álvaro Gómez, y cuando cerraron la discusión de la Constitución política hubo un aplauso de 10 minutos porque fueron capaces de sentarse, lo que un autor muy importante llama los diálogos entre improbables, a ponerse de acuerdo sobre lo fundamental, que era lo que proponía Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, sí se puede, se necesita grandeza, se necesita no esperar que lo premien a uno la galería inmediatamente, se necesita pensar cómo va a ser uno visto en 50 años y no ya. Eso es lo que se necesitaría. Claro, pero repito la pregunta, ¿y eso cómo se hace? O sea, si usted fuera la consejera política del presidente de la República, ¿qué le sugeriría? Hacer ese acuerdo nacional. Y no importa que lo castiguen las bases más radicales de su partido, no importa que las encuestas se le baje a un 2%, eso ha pasado. Los presidentes que han intentado hacer eso tienen un castigo de las encuestas, digamos, inmediato, pero luego se recompone la situación y se reconoce la grandeza de alguien que hizo eso. Lo castigarían todos los extremos, pero todos los que creemos que tenemos que ponernos de acuerdo para seguir adelante, terminaríamos premiando, así no estemos de acuerdo con ese partido o con su posición, esa actitud. A mí solo me preocupa lo que dice Catalina, es que volvamos a los acuerdos sobre 4 ministros y 3 directores de instituto descentralizado, y entonces el apoyo para la alcaldía de tal. Me parece que eso no sería saludable para Colombia. Creo que a Duque le está llegando el momento de pensar en eso, desafortunadamente. Bueno, José Miguel Santamaría. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no estoy de acuerdo con el presidente Samper ni en el equipo de fútbol. ¿Cómo? ¿Y usted de Junior? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo pienso que esta es la época del Frente Nacional y la época de las comunicaciones, donde hoy en día de golpe vemos hasta más corrupción, o es que la vemos, y antes no se veía. Claro. Vemos más peleas y es que las vemos. Entonces, realmente uno no sabe qué tan polarizado o no está el país, pero acordémonos, y me quiero acordar de una frase o de una pelea que hubo en el Congreso por allá en los años 40, que siempre me han contado que es entre un congresista toro y Laureano Gómez, que el congresista toro le dijo: doctor Gómez, tenga usted cuidado porque yo soy toro y en visto. Y Laureano Gómez le contestó: pues a mí usted se preocuparía más porque yo soy Gómez y Castro. Sí, que eran los apellidos. Exactamente, pero lo que quiero decir es que yo estoy totalmente de acuerdo al final con Darío, en el sentido que yo sí volver a esa mermelada y volver a ese tema de los puestos al centímetro con todos los partidos políticos para lograr, o sea, lo que vimos en el gobierno anterior, yo no lo quiero ver. Pero yo no creo que hacer un acuerdo signifique volver a la mermelada. O sea, hay distintas maneras de entenderlo. Como yo lo entiendo, es tratar de propiciar un diálogo sobre argumentos, un diálogo sobre debates. Discutimos sobre la JEP, por ejemplo, pero en realidad no discutimos con números sobre la JEP. La JEP empezó en marzo del 2018, eso solo para dar un dato, y ha adelantado
más de 50 indagaciones, tiene, no sé, 188 víctimas registradas, o sea, ha hecho mucho más de lo que hace la Fiscalía en procesos penales individuales, no en macrocriminalidad como esta barbaridad que fue el conflicto Pero no armado. lo pienso por Duque, doctora Botero, O sea, no lo pienso por Duque, pienso con los que quieren llegar a hacer el acuerdo. El presidente podría liderar un ambiente en el que pudiéramos discutir de manera álgida, dura, pero con datos, de forma respetuosa, sin descalificar al otro, sin convertirlo pues casi que en una persona que no es digna de participar de la deliberación pública. Yo creo que sí se puede hacer. Y en eso volvamos a ser periodistas, doctor Alejandro, es los hechos. ¿Cuándo podremos discutir sobre lo que el primer curso en periodismo en Colombia le señala a uno? Los hechos, deme los hechos. Exacto. Bueno. Y otro muy bueno que hay a la entrada a la sala de redacción del Chicago Tribune, que dice, mi mamá me ama, y abajo pone el editor, verifíquelo. Bueno, doctor Sergio Araujo. Yo, en cambio, estoy un poquito de acuerdo con cada uno. Miren, aquí la polarización, o lo que llamamos polarización, tiene que ver con la agresividad de la gente al confrontar posiciones. La polarización sana, que es la que reseñaba Darío hace un rato, es la polarización que sucede cuando hay una confrontación ideológica, y en Colombia la hay desde el centro hacia la izquierda y desde el centro hacia la derecha, en todos los grises que hay, desde la centroderecha, la extrema derecha, la derecha normal, etcétera, o lo mismo en la izquierda. A mí esa me gusta, esa me parece sana, que era lo que decía Darío. Y con el acuerdo nacional, como llamar a todo el mundo para que nos pongamos de acuerdo, como si esto fuera un kinder en donde ponen a todos los niños a que no peleen y dense la manito y ahora no estoy de acuerdo. Porque me parece irreal, me parece completamente impracticable en una democracia, y creo que en cambio hay un tercer, si se pudiera, voy a usar una figura que no cabe en geometría del espacio, hay un tercer polo que es el berrinche burocrático de unas personas que pertenecen al mismo espectro del presidente y no han tenido cabida. Y con eso es que hay que hacer una mayoría en el Congreso, que sí creo yo que es necesaria, y a mí no me choca para nada que quien esté de acuerdo en sacar adelante una agenda legislativa tenga derecho su sector, o puede ser su partido, si lo queremos llamar así, a engrosar el aparato burocrático que pone a andar todas esas ideas. Y voy a decir otra cosa, a mí tampoco me chocaría que volviéramos al esquema en que los congresistas sí entraran a las decisiones del Ejecutivo, porque es que así funciona la democracia en el mundo. Colombia es un país en donde cada vez que hay un problema de moralidad pública, entonces castramos lo que llevó a que eso sucediera. Los auxilios parlamentarios se acabaron y lo malo no eran ellos, sino cómo los usaban, y así sucesivamente se fue llegando a la conclusión de que siempre había que vender el sofá donde sucedía la infidelidad y no acabar las razones de la infidelidad. Aquí el problema es un problema de moralidad pública en general, porque en Colombia perdimos el límite, el narcotráfico nos hizo un daño terrible, y aquí lo que se puso de moda fue el enriquecimiento fácil a como de lugar, y eso nos llevó al esquema de corrupción en el que estamos. Pero que aquí lleguemos a la conclusión de que la solución es poner a todo el mundo de acuerdo, eso es impracticable, y en cambio sí sería muy útil que los parlamentarios, las bancadas que están dentro del espectro ideológico y que comparten el modo de pensar con quien hoy ejerce la primera magistratura del Estado, es decir, con el presidente Iván Duque, pudieran engrosar el equipo de trabajo en Congreso y en el Ejecutivo. Me parece lógico, y eso se llama una construcción de mayorías. Doctor Araujo, la pregunta es, ¿usted cree, por ejemplo, que dentro de ese espectro ideológico están quiénes? ¿El Partido Liberal podría estar ahí? Yo creo que el Partido Liberal históricamente ha habido dos tendencias, y habría que ver cuál es la tendencia mayoritaria en este caso. Pero, por ejemplo, entre la gente de Cambio Radical, a mí me parece increíble que por pataletas del doctor Germán Vargas Lleras sea imposible llegar a acuerdos con la bancada de Cambio Radical, porque no es sino un viaje de ego del doctor Germán Vargas lo que lo distancia del presidente Iván Duque. La pataleta infinita de que como perdió la presidencia entonces no ayuda, cuando si uno se pone a revisar las posiciones históricas de él y del Centro Democrático, se parecen en mucho, y tendría uno que decir a cuenta de qué está en contra, distinto al dolor de haber sacado un resultado tan malo como el que sacó en las pasadas elecciones. Si uno coge a los parlamentarios de Cambio Radical uno por uno en privado, terminan dándole la razón a uno casi en todas las cosas. Pero cuando vamos a la cosa de la disciplina y de los avales y de todo eso, entonces se impone la disciplina para perros por una pataleta personal del doctor Vargas. Todo, ¿no? Porque hay unos sectores ahí de Cambio
cambio radical. Ahora, a mí me parece muy capaz Vargas Lleras, después de sufrir esa derrota tan macha como se decía antes, volver como columnista del Tiempo a poner una agenda de temas que parecían olvidados y definitivamente lo hace. Yo estoy de acuerdo con Sergio, más por una pataleta que por cualquier cosa, pero ha logrado poner a la gente a contestar, poner a la gente a discutir, pelearse con los char, y ha sido muy eficaz ahí sí, para volver con lo que empezamos, ha sido muy eficaz Vargas Lleras poniendo, no toda la agenda política, sí, pero sí una buena parte de ella. A mí se me ha hecho muy valiente el presidente Duque en haber asumido ese reto de tratar de decir, oiga, acá podemos negociar sin esas cosas y podemos gobernar sin eso. Dificilísimo, porque la clase política está acostumbrada a otra cosa, pero se me hace que él ha puesto el dedo en la llaga sobre un tema que ha sido la historia de los últimos 50 años del país. Lo que pasa es que uno tiene que tomar una decisión cuando es presidente de la República, o es un reformador o es un gran administrador. Entonces uno puede administrar el país con eficacia, con gran moralidad y todo sin el Congreso, y listo, y se va en blanco en reformas, o asume que tiene que sacar adelante unas reformas para poder hacer lo mismo y entonces tiene que construir unas mayorías. El presidente Duque podría administrar sin el Congreso, pero si se quiere hacer reformas en lo pensional, si se quiere sacar adelante los temas de justicia y todo eso, hay que construir mayorías y eso es inexorable. Ahora, el presidente debería mostrar un liderazgo que realmente no ha mostrado y la derecha, que fue absolutamente disciplinada para ganar las elecciones, porque por eso ganaron las elecciones, por la disciplina que tuvieron. Cuando algún indisciplinado empezó a decir Uribe, oiga sus bases, no sé qué, inmediatamente lo llamaron al orden y montaron una coalición seria que juiciosamente ganó las elecciones por su disciplina, se indisciplinó en el gobierno y que está generando, yo creo que problemas de ingobernabilidad complicados para el presidente. Bueno. Hasta ahora no ha hecho nada. Yo creo que el presidente ha hecho mucho, creo que el presidente ha dado muestras de liderazgo continental además, y creo que en Colombia nos ha mostrado un derrotero muy claro, y si tuviéramos tiempo le haría la lista larguísima de logros ya a menos de 9 meses de gobierno, pero sí creo que hace falta construir una mayoría en el Congreso para poder sacar adelante la agenda legislativa, porque es mucho lo que hay que resolver. Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Catalina Botero, por haber estado aquí. Darío Vargas, José Miguel Santamaría y Sergio Araujo. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN, RCN Radio.